Bueno, hoy tenemos un tema abierto que seguramente ustedes deben tener alguna información general sobre el asunto de cómo funciona en Cuba la economía y la economía sumergida y la economía paralela y sobre todo la no economía, ¿no? Recientemente he tenido acceso a un libro que cuenta, un libro académico, que cuenta cuáles fueron los factores que más influyeron en el derrumbe de la Unión Soviética, en los cambios que ocurrieron en todo el campo socialista. Y uno de los puntos que se anotaban como de mayor envergadura era el hecho de que paralelamente a esa economía planificada, en donde todo estaba previsto y donde prácticamente no funcionaban las leyes del mercado, empezó a desarrollarse en estos países otro entorno económico dado por gente que estaban regulándose por la ley de la oferta y la demanda y sin tener en consideración los estrictos cánones de la planificación. De manera que toda una serie de recursos naturales, de recursos financieros y sobre todo de recursos humanos empezó a desplazarse de una manera aparentemente, es decir, al principio imperceptible y después ya con una mayor fuerza, empezaron a desplazarse del sector estatal al sector no estatal. En Cuba evita usarse el término privado. Se dice el sector no estatal de la economía. Esto de definir las cosas por una negación es un poco, no sé, desde el punto de vista noxiológico es bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de la República de Cuba acepta la cooperativa, pero solo acepta las cooperativas en el sector agrícola, en el sector agropecuario. De manera que las nuevas cooperativas que se han ido abriendo, especialmente para el sector de los servicios, pues tienen el extraño nombre de cooperativas no agropecuarias. Es decir, definirse por la negación, ¿no? Es como si, por ejemplo, el personal de servicio de esta universidad, en lugar de llamarse personal de servicio, se llamara personal no docente. No es que no sea docente, es que es de servicio, ¿no? Y eso es porque tratan de escapar a la definición. Solo recientemente, en abril de este año, en los documentos que se hicieron públicos como fruto del 7º Congreso del Partido Comunista, eso fue en abril de este año, se aceptó la existencia de la propiedad privada, por escrito, ¿no? Por escrito. Y si bien en el Congreso anterior se hacía referencia a las leyes del mercado, la referencia que se hacía a las leyes del mercado en el Congreso anterior decían algo así como, bueno, hay que tener en consideración las leyes del mercado. En el mismo punto que le correspondía repetir ese mantra, en el 7º Congreso del Partido se añade: se reconoce la existencia objetiva de las leyes del mercado. Que a cualquiera le puede parecer una tontería, ¿no? Pero como definición política, no es lo mismo decir, bueno, se reconoce el mercado, ahí sí se reconoce la existencia objetiva. Claro, es como que yo diga que se reconoce la existencia objetiva del sol, o de la atmósfera, o de la ley de gravedad, ¿no? Es decir, a nadie le importa que uno reconozca la existencia objetiva de algo que existe objetivamente, ¿no? Ahora bien, tenemos una frase que se usa sobre todo los campesinos en Cuba, que dice: compró cabeza y le cogió miedo a los ojos. Le cogió miedo a los ojos. Sí, compró cabeza y le cogió miedo a los ojos. El actual gobierno cubano, encabezado por el señor Raúl Castro, ha tenido una tendencia a ser menos delirante que su hermano Fidel Castro y un poco más pragmático.
Ambos son deleznables, inaceptables. Si la lista es adjetiva o negativa, no vale la pena mencionarla porque se puede suponer, pero aunque muchos opositores se esmeran en repetir y en decir que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, no es lo mismo. El señor Fidel Castro gobernaba el país desde la puerta de un jeep soviético. Pasaba por un lugar y decía, aquí me construyen una presa. Y el que estaba al lado de él, que sabía un poco el asunto, le decía, comandante, pero allá abajo hay una comunidad campesina, está bien, múdenla. Ya, yo quiero hacer una presa aquí. Después resultaba ser que el terreno donde él estaba colocando la presa, pues tenía unas filtraciones cavernosas que no se sabía hasta dónde iba a llegar el agua, ¿no? Entonces, pues mandaban a sepultar eso con concreto y al fin de cuentas se gastaba una millonada de pesos y la presa no servía. Hay casos muy así notorios, ¿no? O llegar a un lugar y decir, corten toda esa hierba que está ahí. Sí, córtenla. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a sembrar pangola. Ay, comandante, la hierba que estaba sembrada ahí era pangola. Bueno, es decir, ese es el gobierno por el voluntarismo. Fidel Castro nunca, prácticamente no se hacían consejos de ministros. Él despachaba bilateralmente con los ministros a las 2 de la madrugada, a las 3 de la mañana en su casa, quizás mientras cocinaba la langosta y el ministro miraba, ¿no? Hoy el señor Raúl Castro, con una periodicidad, yo diría una periodicidad comprensible, realiza consejos de ministros. Un detalle interesante que observo yo como periodista, estos consejos de ministros no se anuncian con anticipación. Normalmente se hacen los viernes y la noticia de que se hizo el Consejo de Ministros sale el lunes. No todos los viernes y todos los lunes, pero siempre cuando toca es un viernes y se hace un lunes. Y claro está, nadie habla allí de los debates que hubo, nadie habla allí de si alguien presentó una ponencia que fue rechazada o que fulanito estaba en contra de lo que dijo menganito, de eso no se habla. Solamente se mencionan los acuerdos tomados. Pero esto es una diferencia tremenda. Raúl Castro ha querido encauzar el país a través de las reglas de la economía. Que lo haya logrado o no es otra cosa. Que las reglas de la economía que esté imponiendo no funcionan es otra cosa. Pero al menos tiene la... Mira que me defiendo yo de no defenderlo, ¿eh? De pronto me descubro a mí mismo defendiéndome de que parece que lo estoy defendiendo, ¿no? Él está en esa intención, ¿no? Ahora, se han hecho 3 documentos en este último congreso del partido que son los siguientes. Primero, los nuevos lineamientos del partido. Esos lineamientos se dividen en diferentes, todos relacionados con la economía. Se dividen en diferentes sectores, el sector del turismo, el sector del transporte, de la construcción, y más o menos indican, como en el lenguaje del diario Granma, las preclaras orientaciones que dimanan de la máxima instancia. ¿Bien? Es así. Muy generales. A veces son perogrulladas, ¿no? Como decir, tenemos que trabajar intensamente para mejorar la infraestructura. Bueno, eso se le ocurre a cualquiera, ¿no? Pero no me dices si por ejemplo, si vas a aceptar inversiones extranjeras para mejorar la infraestructura y cómo se va a hacer eso y si vas a cobrar peaje en la carretera. Es decir, los detalles no los dan, solamente dice eso. Ese es un documento, los llamados lineamientos. Otro documento, ya un poco más abstracto, se conoce como la conceptualización del modelo económico y social. El Partido Comunista de Cuba, como todos los partidos comunistas, suelen tener un programa. Incluso los que no son comunistas tienen un programa. Y ese programa, sobre todo si es un partido comunista, se debe cumplir rigurosamente. Y debe ser discutido con los militantes y se menciona cada rato. El primer y único programa que ha hecho el Partido Comunista de Cuba lo hizo en el tercer congreso del partido en el año 1986. Ese congreso terminó en febrero
del año 86. Y en abril, Fidel Castro, en un discurso público, la expresión correcta es grosera, bueno, se limpió las manos con aquel papel, ¿no? Y decretó una cosa que se llamaba una campaña política que se llamaba la rectificación de errores y tendencias negativas. Imagínese usted, Fidel Castro es el primer secretario del partido, ¿no? Ha terminado en febrero un congreso que ha hecho un programa y en abril él se aparece con una campaña de rectificación de errores y tendencias negativas. Le dio un golpe de Estado al Congreso y aquel programa nunca nadie lo invocó, nunca nadie lo mencionó. Usted puede hacer el experimento investigativo de repasar toda la prensa cubana después de 1986 y los discursos de los dirigentes políticos y nunca va a encontrar a nadie que diga, porque como dice el programa del partido, nadie, todo el mundo lo tiró a mondongo, como se dice en Cuba. Y estuvimos sin Congreso, sin programa, el país tuvo a su partido gobernante sin programa hasta hoy. No hay un programa, nada se llama programa. Y entonces han elaborado ese documento que se llama la conceptualización del modelo, que es como el segmento teórico de lo que debería ser un programa. Junto con los lineamientos y la conceptualización, se ha hecho otro documento que es la proyección económica hasta el año 2030. Hay que advertir que en el año 2030 Raúl Castro cumplirá, no se sabe, 99 años. Por lo tanto, no podrá responder a nadie si se cumplió o no su proyección. Allá los que vengan después serán los culpables. Y nadie cree en esta proyección. Nadie cree en esta proyección porque no sé si ustedes han visto, o si no ustedes, sus hijos, seguramente han visto un juego que es un juego para construir ciudades, que de pronto ustedes diseñan, va a ir un río por aquí, vamos a hacer esto por acá, y si usted administra mal los recursos que en el juego le dan, pues pierde el juego, ¿no? Y solo si lo administra bien, tiene éxito. Bueno, pues este proyecto hasta el año 2030 es como uno de estos juegos en lo que el jugador no tiene límites. Es decir, hablan como si los recursos para llevar adelante el país fueran infinitos, como si no hubiera ninguna dificultad para nada. Por lo tanto, es algo que debe leerse como una curiosidad académica para los interesados en el tema de la economía, es una curiosidad académica. Ahora, este trío de cosas, los lineamientos, la conceptualización y el programa, son documentos que son documentos que explican la economía de Cuba, pero como para complacer a una clase política que es lo que yo diría la clase política que sostiene al gobierno. Es decir, eso es para complacer a los militantes, ¿no? Ahora, paralelamente a eso, el gobierno hace una ley de inversiones extranjeras. El gobierno elabora un documento que se llama la Cartera de Oportunidades, donde aparecen descritas con todo detalle cuáles son los lugares en los que el gobierno está interesado en que la gente invierta, los extranjeros, claro está, inviertan dinero. No hay una ley de inversiones, es una ley de inversiones extranjeras. Los cubanos no pueden invertir en Cuba. Y cuando digo los cubanos, estoy incluyendo los cubanos que viven fuera de Cuba. Es decir, un requisito indispensable para invertir en Cuba es ser extranjero. Lo cual suena raro, ¿no? Un país tan nacionalista como Cuba, que da la impresión que está vendiendo el país al mejor postor. ¿Pero por qué hace falta la inversión extranjera? Bueno, hace falta la inversión extranjera porque el país se ha descapitalizado. Toda la infraestructura está en ruinas. Las industrias están en ruinas. La mayor parte de las industrias cubanas de los últimos años eran industrias que provenían del campo socialista, especialmente de la Unión Soviética, también de la República Democrática Alemana. Y ya eso pues está, aparte de que eran algunas tecnologías atrasadas o altas consumidoras de combustible, ya eso está
prácticamente en quiebra. Entonces hace falta tecnología de punta, hace falta maquinaria más adecuada a los tiempos nuevos, que consuman menos combustible, que necesite menos personal para trabajar, y eso Cuba no tiene ninguna capacidad para adquirirlo si no hay inversión extranjera. Antes, cuando los soviéticos, los alemanes, hacían una fábrica en Cuba o invertían para hacer una termoeléctrica o algo parecido, era bajo el concepto de la ayuda, bajo el concepto de una justa distribución económica entre un país desarrollado y un país no desarrollado. Ese era el cliché. Yo no creo realmente, sospecho, que ningún país socialista obtuvo nunca ninguna ganancia de esas inversiones que hizo en el país. Por ejemplo, los alemanes hicieron una fábrica de cemento, que se llama Carlos Marx, claro está, que para que funcionara necesitaba, el único defecto que tenía la máquina es que no estaba cerca, la fábrica, es que no estaba cerca de Kuwait. Porque aquello era un consumidor de petróleo insaciable. Bueno, como los soviéticos eran los que mandaban el petróleo, pues claro, cuando todo eso se acabó, pues la fábrica tuvo que ser reconvertida, ¿no? Lo mismo con fábricas de fertilizantes, es decir, la economía cubana es una economía eminentemente agrícola, con muchos problemas. El azúcar que se produce en Cuba fue durante muchos años el sostén de la economía cubana, ¿no? Pero si bien el promedio de producción de azúcar en el país era de 4, 5 millones, 6 millones a lo sumo, el récord histórico es de 8 millones, 5 que se hizo en el año 70. Hoy, en estos momentos, la producción de azúcar apenas rebasa el 1.000.000 de toneladas de azúcar. Y de ciento y tantos centrales que había en el país, fábricas de azúcar, le decimos centrales, solo quedan 54 en funcionamiento. Muchos de ellos fueron demolidos y entregados o vendidos, no lo sé, a Venezuela como chatarra, porque no tenemos la capacidad de reciclar la chatarra y fueron dados, no sé si vendidos, regalados o cambiados por algo, probablemente cambiados por petróleo, a Venezuela. Es decir, la economía cubana estatal está en esa situación. Paralelamente a eso, el gobierno ha permitido que algunos sectores desplieguen sus iniciativas económicas. Hay una lista de trabajos por cuenta propia, que ya eso lo hemos mencionado en otros momentos, que son 200 y pico de profesiones, casi todas medievales, como aguador o forrador de botones. A veces, yo una vez fui a una oficina de esta donde se piden las licencias, porque me gusta bromear, y dije, yo quiero una licencia de enderezador de percheros de alambre. Y me dice la señora que me estaba atendiendo, bueno, esa licencia no la tenemos en la lista. Digo, entonces yo puedo dedicarme a enderezar percheros de alambre o no, o está prohibido. Y dice, tengo que consultarlo. Se lo tomó en serio. ¿Te imaginas que alguien se gana la vida enderezando percheros? No, eso sería fantástico. Pero la mayor parte de la economía no estatal está en los servicios, en el alquiler de habitaciones, restaurantes, cafeterías y transporte de personas. Tenemos una modalidad de transporte que funciona, en casi todo el país funciona igual, que es un auto particular que tiene un recorrido fijo como si fuera un bus y tiene un precio fijo el recorrido. No importa si usted está recorriendo en él 200 metros o 4 kilómetros, vale lo mismo. Y entonces, la mayoría son autos de los años 50, que no sé por qué, de dónde salió la palabra, le decimos en Cuba almendrones, quizás porque parecen una almendra. El origen de la palabra está en investigación, no, nadie me ha podido decir con claridad de dónde salió el término de almendrones. Lo cierto es que esos dinosaurios de la tecnología automovilística son un milagro que funcionen. Aparentemente,
lo que pasa es que la carrocería es lo que está funcionando, porque la chapa con la que están hechos esos automóviles es de los años 50, de casi poco después del fin de la Guerra Mundial, donde se fabricaban autos para que duraran muchos años, ¿no? No es el caso ahora, ¿no? Y muchos de esos autos pues tienen un motor de Toyota, Hyundai, cualquier nueva tecnología que le han hecho los artífices de la mecánica en Cuba, han hecho adaptaciones para que esos autos sigan funcionando con la carrocería por fuera, pero con el motor y la caja de cambios cambiada, ¿no? Así que así funciona esa economía. Taxismo, servicio de cafetería y alquiler de habitaciones son el trabajo privado que más da. Paralelamente a eso está porque esa es la economía no estatal, está la economía subterránea, totalmente subterránea, ¿no? Y estos son personas que realizan todo este tipo de trabajo del cuentapropismo, como decimos nosotros, que trabaja por cuenta propia, pero que lo hace sin licencia. O personas que se dedican a actividades que no están registradas en la lista. Y hoy hablaba con un amigo, creo que no está aquí, donde se decía la pregunta, bueno, en las democracias, en las sociedades libres, se sobreentiende que todo aquello que no esté prohibido, se sobreentiende que está permitido. En nuestra sociedad es al revés, todo aquello que no esté explícitamente permitido, obviamente está prohibido. Y entonces, bueno, que la cantidad de cosas que están prohibidas son muy grandes, pero no están prohibidas por la ley. Entonces la persona, por ejemplo, en Cuba hubo una epidemia de piojos y el piojo, no es un tema de sobremesa, pero el piojo deja un huevillo que le dicen liendra, que se pega al cabello. Ya me pica la cabeza. Y sí, cuando uno habla de eso le da picazón en la cabeza. Y de pronto apareció una profesión que era personas que sacaban liendras. Porque es muy trabajoso, ¿no? Cuando a un niño va a la escuela y llega a la cabeza, el padre descubre que una niña que tiene mucho pelo, que tiene la cabeza llena de liendras, eso es un trabajo muy engorroso. Entonces, un trabajo particular de servicio era sacar liendras, ¿no? Y eso se paga, claro está, ¿no? Paralelamente a eso, al trabajo que se hace de manera subterránea, está el mercado subterráneo. En el año 2013, diciembre de 2013, o 14, el gobierno prohibió la venta de ropa industrial a personas particulares. ¿Qué pasa? Que no había una licencia, en rigor, nunca se había hecho una licencia para vender ropa a los particulares, ropa hecha industrialmente. Solo existía una licencia de sastre. Y el sastre, pues podía confeccionar ropa y venderla, pero no vender ropa de marca, ¿no? Industrial. Pero bueno, la gente se aprovechó de ese asunto y empezó a traer ropa que se compraban nuestras mulas. Nuestras mulas no transportan drogas, sino productos normales, y los traían de Ecuador o Panamá. Viajaban, traían maletas y luego eso se vendía en un mercado más o menos permitido. Se suspendió se prohibió legalmente, pero todavía sigue. Ahora se hace de una manera más oculta y es muy curioso porque el Estado no logra competir con ese mercado. Porque el Estado compra ropa en cantidades grandes, es decir, en container, ropa de menor calidad, y lo vende a precios como si fuera ropa exclusiva de marca, ¿no? En tanto que estas personas venden ropa de mejor calidad y a precios más competitivos comparado con lo del Estado. Eso genera un problema, y es que el país está diseñado oficialmente, por ejemplo, el mercado racionado, la subvención de algunos servicios como es el servicio eléctrico, el servicio telefónico, el servicio de gas, que todo el mundo lo disfruta por igual. El país está diseñado para que eso sea accesible a las personas que ganan un salario del Estado. Y el salario del Estado, que ha ido subiendo muy lentamente, hoy se sobreentiende que el salario promedio son 500 pesos
moneda nacional, que es más o menos $20. Es un salario medio, no máximo ni mínimo, medio. Pero ¿qué ocurre? Que una persona que sea taxista de un almendrón, o que tenga una cafetería particular, o que alquile una habitación a extranjeros, puede ganar $20 cómodamente en un día, ¿no? Y entonces esa persona es beneficiaria de esta subvención generalizada y genera con eso una diferencia social muy notable. Lo que está tratando de proponer el gobierno cubano hoy, que ya lo ha propuesto por escrito en estos lineamientos, es que se deben de eliminar la subvención a los productos para empezar a subvencionar personas. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece una excelente idea, porque eso significaría, por ejemplo, eliminar la libreta de racionamiento, que la tienen los 11 millones de cubanos, tienen derecho a la libreta de racionamiento con una cantidad de productos de la canasta básica que no alcanza para nada, pero que sirve para cubrir un espacio importante y que además está subvencionado. Eso todo el mundo lo tiene, aunque sea un nuevo rico o un obrero que gane el salario mínimo, ¿no? Entonces, si la idea sería eliminar ese concepto y crear entonces algo que no se ha hecho nunca en Cuba, que es sacar el cálculo de cuál es el límite de pobreza y decir, bien, tabula rasa, ¿no? A ver, todo el que gane menos de 250 pesos mensuales está en el límite de pobreza y será subvencionado. Claro, eso trae como consecuencia también negativa que todo el que tenga un trabajo no registrado aparecería en el límite de pobreza, aunque en la vida real fuera millonario, ¿no? Porque el Estado no tiene la capacidad de controlarlo todo, ¿no? En eso está ahora la economía cubana, en tratar de encontrar un equilibrio, en reconocer la existencia objetiva de las leyes del mercado, en aceptar la existencia de la propiedad privada sobre los medios de producción y, paralelamente a eso, dar un discurso político de que la revolución es invencible, el socialismo, no hemos renunciado al socialismo y es más, que vamos a hacer nosotros, ese sí será el socialismo.